Es un gozo para mí estar acá con ustedes otra vez para compartir un poco de la palabra de Dios en ese tiempo tan especial que entramos en el año. Y como siempre decimos, acá tenemos lo que es la parte central de nuestra reunión. Es el escuchar lo que Dios dice a través de su palabra, las palabras que Él ha revelado y ha puesto en forma humana para que nosotros podamos entender. Eso es lo que más importa. Y teniendo esa palabra delante de nosotros, lo que intentamos es pensar y aplicarla a nuestra vida. Pero aquí, en ese texto en particular, estamos en lo que es el centro del centro. Nosotros leímos la escena más central de toda la historia del mundo, que es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Sobre eso se mueve todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, de eso depende absolutamente todo lo que creemos como cristianos. Y esos hechos históricos cambiaron toda la realidad y siguen cambiando la realidad. Por eso la tradición cristiana siempre ha tenido la Pascua como su celebración más central y más fundamental. Y yo estoy de acuerdo que a lo mejor la Navidad es más tierna, tiene su apelo propio, ¿no? Ahí estar con la nieve, con el frío, con cositas tiernas, un bebé en el pesebre y esas cosas. Pero la Pascua es la celebración del hecho que sostiene nuestra esperanza. Pablo es clarísimo en 1 Corintios 15 en decir que si eso no pasó, si Cristo nos resucitó, nuestra fe es vana. Nada de lo que hacemos tiene sentido. Nosotros simplemente damos lástima si Cristo nos resucitó. Pero Cristo resucitó, es lo que va a decir Pablo. Y por eso lo celebramos, y por eso mismo la tradición cristiana siempre ha guardado esos días antes de la Pascua como días especiales, como un tiempo especial del año, la que es conocida como Cuaresma. Y seguro que acá en España se conoce muchísimo porque es algo que se guarda en la tradición católica romana, pero eso no es una cosa de católicos romanos, no, eso es una cosa de cristianos. Acá vamos a preparar nuestro corazón para la Pascua. No es un tiempo que va de restricciones alimentarias o cosas del estilo. Es simplemente nosotros poniendo nuestros ojos en esa escena que terminamos de leer ahora. ¿Y cómo lo hacemos? En esos 40 días antes de la Pascua, lo que los cristianos tienden a hacer y suelen hacer, y se recomienda que lo hagan, es separar un tiempo para leer otra vez esas narrativas de la muerte, de la resurrección, sin apuro, mirando los detalles, preparando su corazón, meditando en cómo eso transforma nuestras vidas ahora y nos llama a más cambios también. Y oramos con un corazón que se va poniendo cada vez más lleno de gratitud a la medida que crecemos en la comprensión de la profundidad de lo que está pasando en esa escena. Estamos preparando nuestro corazón para celebrar la resurrección de Cristo de una manera muy consciente y muy aplicable. Y por eso acá en La Urbana iniciamos una nueva serie que se llama No hay amor más grande, y vamos a pasar los domingos hasta la Pascua viendo las palabras de Jesús en cuanto demostraba en la cruz ese amor más grande que se puede concebir, que es el amor de entregar su propia vida por los suyos. Mas antes de entrar en esas proclamaciones, quiero invitarles a bajar su frente para que oremos pidiendo que el Espíritu que llevó a Cristo y que habilitó a Cristo para hacer esa obra y que resucitó su cuerpo de los muertos, hable con nosotros esa mañana. Padre Celestial, muchas gracias por esa mañana, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por la grandeza de la obra de Cristo por nosotros. Señor, que en ese tiempo tú hables a nuestros corazones de una manera profunda, que tú nos llenes cada vez más de gratitud y de admiración por la cosa increíble que está pasando en esa escena.
que nosotros sintamos nuestros corazones el peso del Hijo de Dios muerto en la cruz, pero la infinita alegría de la muerte siendo derrotada por Él. Que en esos días tú nos hables a través de la palabra que tu Hijo ha proferido en la cruz, Señor. Ayúdanos a entenderlas, ayúdanos a aplicarlas, ayúdanos a ser más parecidos con Él. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hemos dicho que en esa serie de la Cuaresma vamos a enfocar lo que fueron las declaraciones o las proclamaciones de Cristo en la cruz, que son aproximadamente 7. Si nos vamos por los distintos evangelios, vamos a ver que Jesús dijo 7 frases distintas en el momento de su sufrimiento máximo, cuando estaba vertiendo su vida por nosotros. Y Jesús nos ha dicho cosas que muestran mucho de lo que es lo más importante en el momento más importante, porque como pasa con todo ser humano, cuando estamos frente a la muerte, no nos ponemos a hablar de trivialidades o de tonterías. Hablamos lo que es necesario, lo que es central. Y por eso hoy nos enfocaremos en la primera frase que vemos en este texto. La primera cosa que dijo Jesús mientras estaba siendo crucificado, que es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tengo que admitir que esa frase es particularmente desafiadora, porque es algo que es aparentemente hermoso. Lo vemos y lo escuchamos y parece algo maravilloso, pero cuando se mira con detenimiento es un reto inmenso plasmar esa idea en la realidad, en nuestra realidad. Eso porque aquí nos pasa un fenómeno que es muy frecuente, la diferencia entre lo que es un concepto y la aplicación de un concepto. Esos son dos universos distintos, porque creo que nadie se va a poner en contra de que el perdón parece algo muy bonito, muy positivo, muy noble. Una persona que perdona es una persona que tiene un corazón maduro, es una persona que parece que está en un estándar más avanzado de moralidad o algo así. Y parece hermoso perdonar, pero cuando el perdón deja de ser un concepto y pasa a la realidad, cuando tenemos que perdonar a alguien concretamente, empezamos a ver que ese tema es más complejo, porque la vida es más compleja, porque las historias son más complejas. ¿Cómo perdonar a alguien que te ha traicionado? ¿Cómo perdonar a alguien que te ha engañado? ¿Cómo perdonar a alguien que ha mentido sobre ti? ¿Cómo perdonar a alguien que te ha lastimado, que te ha robado, que te ha acosado, que te ha violado? ¿O que te ha osado y desechado? ¿Cómo perdonar a alguien que literalmente te ha destrozado la vida? Que a lo mejor tomó los mejores años de tu vida y simplemente hizo un montón de porquería de ellos. Son cosas que son muy pero muy concretas. Son tragedias que son muy pero muy concretas. A lo mejor en el momento que digo alguna de esas cosas, inmediatamente un nombre te viene a la mente, o una cara, o un rencor, o un escalofrío. Memorias que duelen, cicatrices que no se cerraron del todo, y repentinamente un concepto noble, un concepto elevado y hermoso, se vuelve en algo que remueve lo más profundo de nuestros corazones. Algo como un gatillo emocional o un detonante psíquico o algo así. Y de hecho, ese de algún modo es el objetivo de ese texto. De algún modo es lo que ese texto anhela, porque nos reta a lidiar con lo peor que hay en los otros alrededor nuestro. Eso porque en ese momento que Jesús dice esas cosas, Él está siendo crucificado. En ese exacto momento, están lastimando y despreciando a Jesús de una manera que es difícil poner en palabras, y aún así, en ese momento de dolor, sin una pizca de arrepentimiento cualquiera de cualquier persona a su alrededor, Jesús ora por perdón para esas personas.
Y digo que ese concepto es difícil de poner en palabras porque en ese momento tenemos algo inimaginable pasando. Tenemos a aquel que ha creado las manos de aquellos soldados teniendo las suyas perforadas por él o por ellos. Aquel que ha creado cada lengua a su alrededor ahora es ofendido por las palabras que producen. El autor de la vida ahora es muerto por aquellos que tienen sus vidas sostenidas por él en aquel momento. En aquel momento que Jesús está muriendo, Jesús sostiene la creación, como dice Colosenses. En aquel momento que lo está matando, Él está sosteniendo la vida de sus asesinos. Ese es Jesús, el Dios infinito, poderoso, creador de cielos y tierra, que podría muy bien hacer caer justicia y juicio inmediato sobre todos aquellos, que podría muy bien juzgar o vengarse con una justa ira contra todos sus enemigos, pero que humildemente le pide al Padre que perdone a esas personas. Pero ¿cómo eso es posible? ¿Será que Cristo ignora la ofensa? ¿Será que Cristo ignora lo que está sufriendo en aquel momento? Seguramente que no. Y eso es algo que nos toca profundamente. Porque ¿cuántas veces pensamos que el perdón es olvidar lo que uno ha sufrido? Y decimos cosas como, no puedo perdonar a esa persona porque jamás olvidaré lo que me ha hecho. No puedo perdonar a esa persona porque no puedo olvidar cómo me ha tratado o el daño que me ha hecho. Pero déjame recordarte algo. Cristo, después de resucitar, después de pasar por todo eso, cuando se presenta a Tomás, le muestra sus llagas como prueba de quién es. Y claro, Cristo es Dios y es omnisciente. Seguramente Él no se olvida de su sufrimiento. Pero, por alguna razón, Él quiso dejar plasmado en su cuerpo eterno el dolor que ha sufrido. Cada vez que mira sus manos, Cristo se acuerda de lo que ha sufrido por nosotros. No solamente porque Él sabe todo, porque Él lo sintió todo, como nosotros. Por eso el perdón no es ignorar lo que hemos sufrido, no es ignorar el mal que nos ha sido hecho, sino es aferrarnos a una realidad que es muy sencilla, pero es muy poderosa. La realidad que el mal no tiene la palabra final. El mal no dice lo que va al fin. Ese es un concepto que sacamos directamente de la narrativa de la muerte de Cristo. El mal no tiene la palabra final. Aun cuando el autor de la vida está colgado en un madero, sabemos que Dios usa esa misma tragedia para su buen propósito. Sabemos que de ese caos Dios trae restauración. Sabemos que de esa muerte Dios trae vida. Sabemos que de la peor de las catástrofes Dios trae algo bello. Y si eso fue verdad para el peor de los días, de todos los días que hubieron y van a haber, si eso fue verdad en la peor de las tragedias concebibles a un nivel cósmico, también lo es en nuestras tragedias individuales y en nuestras vidas. Para ponerlo en otras palabras, nuestra vida no es definida por la maldad de otros. Quién eres y quién somos no es definido por la ignorancia de otra persona que, como los asesinos de Jesús, tampoco sabe lo que hace, pues no comprende la profundidad de sus acciones para ella y para otros. No quiere decir que la persona que nos ha ofendido no sabía que nos estaba ofendiendo, pero no se da cuenta de cómo eso te afectó y cómo lo afecta a ella. No sabe lo que hace. Pero nosotros no somos rehenes de las malas acciones que han cometido, que van a cometer contra nosotros. Nuestra vida no es definida por otros, no es definida por un pecador que con su locura nos lastima y con su maldad nos destroza. Nuestra vida no es definida por una novia que nos traicionó, o por un socio que nos engañó, o por una persona que nos violó, o por un pariente que tomó esa parte de la herencia, o por un amigo que te apuñaló por la espalda y te abandonó cuando más lo necesitabas. Y eso no es porque te vayas a olvidar de esas cosas, sino porque tienes un Dios que es capaz de traer una vida nueva a personas que tuvieron sus vidas destrozadas, a personas que tuvieron
sus vidas casi que quitadas por entero. Pero muchas veces no perdonamos sencillamente porque no creemos que el perdón nos va a traer lo que queremos. A veces pensamos que lo que nos satisfaría es la venganza. Y ya, no sé si ya has sentido aquella sensación, seguramente sí, de querer la justicia con sus propias manos, de querer hacer a la otra persona sentir lo que está sintiendo en aquel momento, de hacer a la persona sufrir como tú has sufrido. Tenemos muchos ejemplos de esa realidad en todas nuestras expresiones artísticas, desde los videos de karma instantáneo que tenemos en redes sociales, pero también en películas como John Wick, vengándose de la muerte de su perrito de una manera tan desproporcional y violenta que llega a ser cómica, en obras como la serie The Punisher de Netflix, que es de aquellos héroes secundarios de Marvel, y básicamente el tipo está buscando venganza por la muerte de su mujer y su hija, y la serie entera es ese placer de ver a personas pagando por sus malos hechos, y uno lo siente. O mismo en la literatura, Sherlock Holmes, un estudio en escarlata, es un tipo que se dedica la vida a perseguir por varios países y matar a los responsables del acoso y muerte de su amada. Eso es algo que forma parte de nuestro imaginario, forma parte de lo que somos, pero la realidad es que la venganza no restaura nada. La venganza solo destroza una cosa más. Y 2 errores no hacen un acierto. La venganza no cambia el dolor que uno ha sufrido, no sana las marcas que uno tiene. La venganza es una manera de intentar dar un sentido de justicia a esa realidad que vivimos en esa tierra. Más la verdad es que en esa tierra que vivimos no siempre vamos a ver la justicia. No siempre. Y si esperamos eso, y si ponemos todo nuestro corazón en eso, a lo mejor vamos a pasar una vida amargada. Porque hay malos que sí pasan impunes por sus vidas terrenales. Hay genocidas, hay asesinos, hay violadores, hay gente que suma lo peor que podemos imaginar y que en esa vida sencillamente no se arrepienten y tampoco pagan por sus hechos. Debajo del sol, como va a decir el autor de Eclesiastés, no siempre vemos la justicia. Pero la existencia va mucho más allá de nuestros días en esa tierra. Por eso la venganza sirve solo para aquellos que dudan que exista un justo juez que juzgará con rectitud y perfección absolutamente todo en nuestra realidad. ¿Por qué nosotros no somos justos? Si alguien, nos cierra en el tráfico, nosotros no queremos simplemente que alguien le cierre también. Nosotros queremos que alguien le choque y le destruya el coche. Si nosotros tenemos a alguien que nos hizo sufrir un poquito, nosotros no queremos que él también sufra un poquito. Nosotros queremos destruirlo. No tenemos ese sentido de justicia, ese sentido de rectitud. Ahora, si tú crees en ese Cristo del cual hablamos, aquí vengarse pierde el sentido. Y Pablo deja claro por qué en Romanos 12:19. Él va a decir así: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Habrá un día que justicia será hecha. Habrá un día en que todo el dolor que hemos sentido será pagado de alguna manera. Si hay alguien infinitamente poderoso que se encarga de la justicia, yo soy libre. Y por eso el perdón no tiene que ver con el tamaño de la ofensa de la otra persona, sino con el tamaño de aquel que puede hacer justicia y restaurarnos. El perdón no depende del otro, sino de nosotros. No depende de la conciencia de lo que el otro hizo, pero de la conciencia del Dios que va a poner esas cuentas en claro. Pero avanzando un poquito más. Otra pega para uno que esté dispuesto a perdonar es la idea que el perdón es una vía de 2 manos. Que cuando
hay arrepentimiento de la otra parte, o mismo un simple pedido de perdón, entonces sí, yo puedo perdonar. Si la otra persona se dispone, bueno, yo lo perdono. Pero eso simplemente no es lo que vemos en el texto. Ese no es el tipo de perdón que nos está enseñando Jesús acá. Y ni tampoco es el tipo de perdón que funciona en la realidad. Porque Jesús pide perdón por gente que no solamente no se arrepiente, sino que seguiría lastimándolo hasta el fin, hasta la muerte. Gente que no es que no se arrepienta, sino que de hecho se enorgullece de lo que está haciendo, como si estuviera haciendo una gran cosa. Gente que empeora en todo lo que puede la situación para que Jesús sufra lo máximo que ellos pueden hacer. Cuando perdono a alguien, un proceso de restauración empieza en mí. Cuando perdono a alguien, no estoy haciendo algo para otra persona. Porque la gente, simple y llanamente, no merece o no suele merecer perdón. Y ese es un punto que es importante, porque el caso más común es que la gente no se merezca el perdón, que no haya un pedido de perdón, que no haya una mejora de la persona. Pero el perdón tiene que ver con nosotros, no con los otros. Por eso que ese proceso se inicia en mí, cuando yo decido perdonar. El perdón es liberador porque requiere sumar la conciencia de los conceptos que hemos planteado hasta ahora. El concepto de que yo no soy rehén de la maldad porque Dios puede traer el bien del mal, y que no soy rehén de la injusticia porque Dios se vengará y hará justicia. El perdón nos pone en la posición de realmente vivir confiando y dependiendo de Dios y no apenas saber de esas cosas sobre Dios, pero ponerlo en práctica. Pero de hecho creer que yo no tengo que hacer la justicia por mis manos, pero probar la justicia de Dios. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la posición de la otra persona, con si te ha pedido perdón, si se ha arrepentido, si es una persona mejor, si ha cambiado. Eso tiene que ver contigo, conmigo y con nuestra visión sobre Dios. Por eso el perdón no conlleva aceptar, por ejemplo, a tu ofensor como tu amigo. Perdón puede ser simplemente perdonar a alguien que va a seguir siendo tu enemigo, va a seguir siendo una persona que no te gusta y que quieres lejos de ti. Pero no tiene que ver con él, tiene que ver contigo. El perdón no conlleva ignorar el dolor o las cicatrices que tenemos, pero simplemente aceptar que Dios es más grande como para traer sentido en todo eso. Y bueno, hasta ahora hemos mirado a Jesús como un ejemplo y un paradigma de perdón. Lo que estamos haciendo básicamente es, mira cómo Jesús perdonó, ¿cómo podemos perdonar a nosotros? Básicamente ese es el camino, es un camino aceptable y de hecho forma parte de lo que tenemos que aprender con la Biblia. Así como nuestro maestro ha perdonado, nosotros debemos perdonar. Y es algo natural en nuestras vidas, seguramente sufrimos muchas ofensas y somos llamados a perdonar, mismo en la oración del Padre Nuestro, ¿no? Que tenemos que perdonar para que Dios, pedimos perdón como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Pero haciendo ese ejercicio, nosotros lo que estamos haciendo es poniéndonos en el lugar y en la posición de Jesús, el que está sufriendo y perdona, en un cierto modo. Pero si somos honestos, queda claro que la posición de Jesús no nos cabe. La posición de Jesús no es la nuestra. Nosotros no solamente somos parte ofendida, muchas veces somos los ofensores. Nosotros no solamente sufrimos, muchas veces hacemos sufrir. Y es curioso, porque mucho de la incapacidad de perdón viene de una postura de superioridad, ¿no? Algo como, yo jamás haría eso, entonces no puedo aceptar que esa persona me haya hecho eso. ¿Cómo se supone que debería perdonar algo así? Yo jamás agiría de esa manera. Una visión de nosotros como seres con una moralidad superior o incapaces de una maldad tan grande como la que hemos sentido y como la que se nos ha cometido. Pero cada uno de nosotros es capaz de cosas mucho peores de lo que creemos y de lo que imaginamos de nosotros mismos. Dadas las circunstancias correctas, muchas veces una persona aparentemente buena se hace un monstruo.
ya sea por necesidad, por crecer en pobreza, o sin sostén emocional, o traumada, o sea también por abundancia. Suele pasar, cuando la gente se hace muy rica o gana mucho poder, no es inusual que también empiecen a actuar de una manera mucho peor que antes. Si somos sinceros, sabemos que nuestros pies son de barro, que nuestros techos son de cristal, que adentro de nosotros tenemos un potencial para maldad que es enorme. Imagínate algo que es tan banal como en el próximo minuto solo tus pensamientos, solo lo que pasa en tu cabeza fueran proyectados en esa pantalla para que todos nosotros pudiéramos ver. Cada impresión, cada impulso, cada pensamiento intrusivo, cada cosita que pasa ahora en tu cabeza que así, de la nada, pasó acá, tú no le das atención, pero está ahí. Cada cosa que se te cruza en la mente. ¿Cómo será que los demás reaccionaríamos? ¿Será que te veríamos de la misma manera? ¿Será que creeríamos lo mismo de ti? Seguramente no. Yo sé que no, porque si se hiciera eso conmigo, los resultados serían catastróficos. Yo sé la maldad que está en mi corazón y en mi mente, y yo sé que no está solamente en la mía. Eso es algo natural de nosotros. Mas todo eso lo digo para intentar mostrar que al escuchar a Cristo diciendo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no estamos en la posición de Cristo de decir, sí, Padre, perdona a esos pobres ignorantes que están alrededor mío, no. Sino que nosotros somos los que no sabemos qué hacemos. Nosotros somos los que deben ser perdonados. Y el profeta Isaías lo dice de una manera hermosa en el capítulo 53 de su libro. Él va a decir que, hablando de la crucifixión y hablando sobre el pueblo de Dios, él va a decir que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, no por las rebeliones de aquellos pecadores de los pueblos paganos. No, por nuestras. Los clavos, las burlas, los escupetazos, todos son reflejo de lo que somos nosotros, de lo que está dentro de nosotros, lo que nosotros con nuestro pecado hicimos al Dios infinito hecho hombre. Por eso nuestra identificación al fin no debe ser con Jesús en la cruz, pidiendo perdón para otros, sino con las personas que no saben lo que hacen, con los ofensores. Y es por eso que delante de la cruz no hay nada indisculpable. Si estamos delante de la perfección, si estamos delante del hombre que vivió la vida perfecta, que jamás ha fallado en nada en su obrar en ese mundo, si estamos delante del Dios triplemente santo e infinitamente bueno y puro, no existe absolutamente nadie que pueda jactarse de su bondad o de su integridad delante de ese Dios, porque todos, absolutamente todos, estamos en la posición de culpables de algún modo, y mismo en nuestra ignorancia, mismo que sea por no saber lo que hacemos, como los asesinos de Jesús en ese texto. No sabemos lo que hacemos, pero eso lleva al dolor y a la opresión de otros, porque como suelo remarcar, no existe un pecado que sea individual. Siempre estamos lastimando a otros, alimentando pecados estructurales de nuestra sociedad. Nuestro consumismo lleva a la destrucción de la vida de niños en el sureste asiático. Nuestras adicciones llevan a la violencia y muertes por crimen organizado en Latinoamérica. Nuestra lascivia lleva a la esclavitud de mujeres en el este de Europa. El mundo se hace peor por las cosas que deseamos y buscamos. Y mismo en lo individual, mismo si pasamos de la sociedad al individuo, a lo mejor no eres un asesino con hechos, pero con tus palabras ya mataste a muchas relaciones. A lo mejor no has traicionado a tu pareja con hechos, pero en tu mente ya has destruido tu casamiento y el de otros. Si la regla es
de la cruz es la perfección, si el nivel exigido por la cruz es la perfección, no existe nadie que pueda excusarse. Y eso es ofensivo y maravilloso a la vez. Es ofensivo, pero es maravilloso. Y voy a intentar mostrar eso. Es maravilloso porque delante de la cruz de Cristo todos somos iguales. Delante de Cristo no hay nadie que pueda excusarse. Entonces todos estamos en el mismo nivel, arrodillados a los pies de la cruz. Nadie es más grande que nadie. Nadie es más poderoso que nadie, pero tampoco nadie es más pecador que nadie. Nadie está más allá de recibir el perdón que el propio Cristo ha clamado en aquel momento de amor infinito. Sin embargo, eso también es profundamente ofensivo, porque eso significa que si delante de la cruz hay espacio para ti, también hay espacio para tu ofensor. También hay espacio para la persona que te lastimó. Hay espacio para todo que se arrepienta, sea de una mentira, sea de un asesinato, sea de codicia, sea de robo. Delante de la cruz hay espacio para el traidor y para el traicionado, para el violador y para el violado, para el asesino y para el enlutado. Hay espacio para todos. No existe nada que te lleve más allá de ese perdón, pero tampoco hay nada que lleve tu ofensor más allá de ese perdón. Hay esperanza para todo aquel que se arrepiente, porque el propio Cristo pide que se otorgue ese perdón, mismo a los que lo mataron. Así que debemos perdonar, pero nuestro perdón es completamente derivado. Nuestro perdón no es innato, no es algo de nosotros. Cristo perdona porque sí, Él puede, y de hecho se hace cargo de todos los pecados y todos los errores. Él se humilla de una posición de infinita majestad y gloria a la de un simple hombre siendo muerto injustamente, como dice el hermoso himno de Pablo a los hermanos de una ciudad llamada Filipos. Él va a decir que Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se despojó. Cristo tenía lo que dejar para perdonar. Nosotros ya estamos en condición de humillación. Nosotros derivamos el perdón de aquel que nos ha perdonado. Cristo es la fuente de todo perdón, porque en última instancia todas las ofensas recaen sobre Él. En última instancia todos los pecados son pecados contra Cristo. Si Cristo es Dios creador que hizo seres humanos segundo su imagen y semejanza, cuando pecamos contra la imagen y semejanza de Cristo, pecamos contra Él. Cuando alguien peca contra nosotros, que somos imagen y semejanza de Cristo, esa persona no peca solamente contra nosotros, pero contra Cristo. Nosotros perdonamos porque fuimos perdonados por aquel que puede perdonar. Nosotros simplemente vamos a la fuente de la cual recibimos gratuitamente el perdón, y por eso gratuitamente debemos ofrecer de esa misma fuente a los otros, no porque lo tenemos, pero porque Cristo lo tiene. Ahora, eso no es nada fácil. Es fácil entenderlo, pero no siempre es fácil practicarlo. Tampoco tiene una receta infalible, tampoco hay los 5 pasos para el perdón o cosa del estilo. Ya me gustaría. Pero las vidas son complejas, las emociones son complejas, las historias son complejas. Eso puede significar muchas cosas. Puede significar que a lo mejor tienes una llamada difícil por delante. Tienes que llamar a algún pariente o a algún ex amigo y hablar de cosas molestas y de cosas que te van a costar emocionalmente. A veces tienes un viaje difícil por delante para encontrarte cara a cara con esa persona. A veces lo que tienes es una visita al cementerio, a hablar con un pedazo de piedra sobre hechos de los muertos que todavía tocan los vivos. A veces es sentarte con uno de nosotros para contar tu historia, porque no tienes nadie más que va a escuchar eso que está dentro de ti. A veces esos son algunos meses o años de terapia.
También puede ser. No hay una receta del perdón. Lo que es cierto es que el perdón no es opcional. Viendo esa frase de Cristo en la cruz, no tenemos como no perdonar. El perdón es el reflejo de que hemos entendido quién Dios es y quién nosotros somos. Que Dios es mucho más poderoso y controla perfectamente tu historia usando mismo las decisiones torpes y malas de otras personas para sus propósitos en tu vida. Y que delante de la cruz, comparados a Cristo, tú y yo no somos mejores que nuestros ofensores. Y somos tan necesitados de perdón como ellos lo son. Por eso esa mañana te invito a mirar esa cruz. Que ella te avergüence, que ella te toque, que ella nos lleve a lágrimas de arrepentimiento, pero a la vez a la certeza de un amor más grande que todo, que cubre tanto lo que te hicieron a ti como lo que hiciste a los otros. Baja tu frente, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por este día. Gracias por tu perdón. Gracias porque no nos dejas solos, dependiendo de lo que podemos hacer en relación a los otros. Pero que tú nos tocas y nos muestras quién nosotros somos. Nos muestras nuestra verdadera condición. Nos liberas de ser definidos por otras personas, de ser limitados por lo que hicieron otras personas. Que podamos vivir esa libertad, Señor. Que tú nos cambies conforme la semejanza de tu Hijo, Cristo Jesús. Y que en ese momento que vamos a recordarnos de ese amor tan grande a través de la Eucaristía, que tú hables profundamente a tu pueblo. Que tú nos transformes a la semejanza de Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.